mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. Bienvenidos a esta nueva entrega, mis queridos amigos. Un saludo afectuoso a los fieles oyentes de Radio Esperanza New York por su sintonía y también a todos aquellos que nos siguen por las diferentes plataformas digitales. Pastor Contreras, bienvenidos también. Gracias, Héctor. Gracias, Pastor Delgado. Bienvenido también a este programa. Damos gracias al Señor por permitirnos una vez más poder estar con ustedes, mis queridos amigos, y poder compartir este tema del día de hoy. Héctor, yo sé que estuviste una semana fuera y bueno, es tu crecimiento. Ustedes saben, mis amigos, que Héctor está haciendo ahora un doctorado, se va a ser doctor. Y bueno, ese título suena pesado con nosotros, pero uno es médico en lugar de doctor en otras áreas. Sí, cierto. No doctor en medicina, pero un doctorado en ministerio. Es que un gozo una vez más, después que la última vez que nos reunimos, pues mucho ha ocurrido. Tuvimos un terremoto grandísimo y muchas cosas han estado pasando en el mundo. Y yo creo que, Héctor, que es bueno que podamos continuar con estos temas tan interesantes de actualidad. Y queremos ya decirle a nuestros amigos desde ya que, por favor, comiencen a compartir esta transmisión y vamos a pedirles a compartan el enlace con otras personas y los que están en la radio también, que puedan invitar a sus amigos a escuchar el programa y así poder participar con nosotros en este día. ¿Qué tenemos para hoy? Bien, como los amigos que están en las redes sociales ya pudieron ver en el overlay que tenemos, vamos a tratar el drama de la guerra. Así que ha sido difícil evadir este tema, pero nos ha llegado un momento para tratarlo y hoy queremos plantear esta conversación con nuestros amigos oyentes. ¿Por qué existen las guerras? ¿Cuál es su impacto en la vida de las naciones, la economía y también en las personas? ¿Existe tal cosa como una guerra justa? Esa es una pregunta interesante. Y esta quizás todavía lo es más. ¿Debería un cristiano participar en la guerra? Y luego, ¿qué dice la Biblia sobre el drama de la guerra? Ese es el tema que tenemos para hoy. Así es. Sí, Héctor, el tema es muy relevante y ya que, como tú sabes, hace un año justamente, pues esta guerra entre Irak y Ucrania ha puesto al mundo en vilo y ha puesto al mundo boca arriba, porque ha sido un efecto dominó. Esta guerra que comenzó cuando Rusia invade Ucrania, que al principio se pensó que sería un asunto de algunas semanas, no se previó que el pueblo ucraniano estaría en pie y estaría defendiendo su territorio y defendiendo su dignidad. Y pues esto arrastró una serie de situaciones económicas, de salud y todo lo que ahora nosotros podemos estar teniendo en cuanto a la economía, en cuanto a muchos temores, pues ha sido desencadenado por esta guerra que ha comenzado hace justamente un año. Y eso es lo que se respira ahora mismo, porque no se sabe cuándo esto va a terminar y no se sabe qué va a ocurrir. Es impredecible lo que puede ocurrir, Héctor. No saber cómo termina este conflicto ni cuándo terminará es lo que precisamente genera este nivel de ansiedad y de estrés que tenemos. De hecho, el tema de la guerra, no importa cómo lo tratemos, nunca será fácil de tratar. Así es. Porque la guerra siempre será mala. Siempre será mala, ya sea que la temamos o que la estemos viviendo. Y peor aún si vivimos en un país donde hay una guerra, como por ejemplo, imagínate que fuéramos ciudadanos ucranianos y que por la razón que fuera, todavía estuviéramos allí sin poder salir de la nación. Y también habrá momentos en los cuales
no se podrá ver en blanco y negro el tema, porque ocurren cosas, como veremos más adelante, que no podemos evitar. No es lo mismo tampoco hablar de la guerra desde un lugar de paz y tranquilidad, mirando a la distancia, Claro. que hacerlo desde el contexto mismo de una guerra metido dentro de ella. Ujú, Es muy ujú. probable que incluso, David, y en esto debemos ser honestos, que si nosotros viviéramos ahora mismo, por ejemplo, en Ucrania, quizá nuestro enfoque posiblemente esté hasta matizado de manera diferente. Claro que sí, Esperamos claro ser que lo sí. más justo y lo más abierto al abordar este asunto. Claro que sí. Y a través de la historia, Héctor, este, el mundo ha tenido muchísimas guerras. Ah, A través de la historia, en diferentes lugares, en diferentes situaciones y diferentes circunstancias, pues ha habido mucha guerra. Y claro, si comenzáramos a hablar de todas las guerras que han habido no, y las no vale causas la de pena. cada una, no terminaríamos hoy. Y No. ya que este es un drama humano que parecer, Héctor, nunca se termina, porque en todo periodo de la historia siempre hay guerras. Y Bueno, en nuestro contexto último, en el siglo XX estuvo matizado por guerras. así es. De hecho, ahora mismo, Dauri, el interés público está absorbido, ha sido acaparado por la guerra Rusia-Ucrania. Pero Sí, estamos hablando de que aparte de eso, hay otros 6 conflictos de guerra más que han dejado pérdidas por cientos de miles de vidas de personas. Por ejemplo, ahora mismo en el Yemen, que también que está en Asia, así como Myanmar, también en el Asia, hay conflictos donde muchos, miles de personas están perdiendo su vida. En Etiopía, que es África, ¿no? Siria y África misma, aparte de las áreas de Etiopía, está siendo objeto de guerras y también todavía en Afganistán se está peleando. Así que hay situaciones muy complejas que luego retomaremos para ver lo que se está perdiendo allí en términos de vidas, perdón, de vidas humanas, que es lo más importante porque lo material se recupera fácil. claro, claro. Y es así, y por ejemplo, como te decía ahora mismo, el siglo XX, por ejemplo, estuvo matizado por guerras. Así es. Tuvimos realmente 3 guerras hasta casi la culminación del siglo XX. Así. Y a diferencia, Héctor, a diferencia de otros tiempos en que había guerras aquí esporádicas, una nación contra otra, aquí y allá, las guerras que hemos tenido en este último siglo han sido guerras que han impactado el mundo entero, Cierto. porque han sido guerras que tienen una incidencia de los poderes mundiales. Ujú. Y comenzando el siglo XX, tuvimos la Primera Guerra Mundial en la segunda década del siglo. Y esta Primera Guerra Mundial, pues, estuvo una de las causas es que al terminarse o disminuir el poder o la influencia tal vez del Imperio Otomano, pues se creaba como una especie de vacío de poder y algunas naciones, especialmente comenzando en los Balcanes, esos países Balcanes, en el sureste de Europa, allí comienza un conflicto y que bueno, se esparce hasta que entran los poderes más grandes, toda Europa, incluso Estados Unidos, se entran en la guerra. Después de eso tenemos la Segunda Guerra Mundial, que Apenas 20 años después, ¿sabes? sí, y que es posible que la causa de esa Segunda Guerra haya sido precisamente por cosas que no quedaron bien arregladas después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, precisamente uno de los defensores de una propuesta como esa que menciona, Karl Barth Clausewitz, dijo que la Segunda Guerra Mundial fue la continuación de la Primera Guerra Mundial. Ujú, Y de ujú. hecho, Dauris, a pesar de que en la Primera Guerra Mundial murieron más de 8 millones de personas como militares y más de 6 millones de personas civiles. Es Es descomunal la cantidad de personas que murieron allí y ujú. que eso no causara un impacto,
que moviera a la reflexión, sino que sirviera de combustible para estructurar o armar una guerra de proporciones peores, como la Así es, Segunda Guerra Mundial. así es. Y lamentablemente estas guerras dejan secuelas desastrosas, de las cuales vamos a hablar cuando toquemos el tema de las consecuencias de la guerra. Pero una de las cosas que es interesante notar y es que, por ejemplo, cuando comienza el siglo XX, pensábamos como seres humanos que ahora con esta revolución industrial, el aumento de la tecnología, pues íbamos a estar mejor. Sin embargo, ha sido todo lo contrario. Y esas mismas invenciones tecnológicas que pudieran servir para bien, ahora son usadas en el ambiente bélico. Y las tecnologías, por ejemplo, el uso de los aviones, el uso de los misiles, ese tipo de cosas, todo ha ido desarrollándose y lo que ha hecho es que ha incrementado la letalidad de la guerra. Y en su momento tocaremos ese punto. Sí, Pero lo que queremos mencionar en esta parte de la introducción es que nuestro mundo, especialmente este último siglo, fue matizado por guerra, incluyendo la Guerra Fría, que aunque no se peleó físicamente, hubo como esa tensión de los diferentes países y los diferentes que componían los diferentes ejes, específicamente Estados Unidos y Rusia. podemos decir que así como la Primera Guerra preparó el terreno para la Segunda Guerra Mundial dejó el terreno preparado para la Guerra Fría entre los bloques de Occidente y Rusia. Y luego al final la guerra en el Medio Oriente, que concluye como en el 2012 por ahí, porque comenzó allá en a finales de los 80, principios de los 90, y quedó ahí como un poco de tensión y regresó otra vez después de los eventos del 9/11. Así es que es una triste realidad, Héctor. Es una triste realidad en la cual nosotros vivimos. Y yo sé que todos nosotros ya queremos, todos los seres humanos, que se acaben las guerras, que ya termine todo esto, porque realmente es un drama humano el cual se vive y es mucho el sufrimiento que causa la guerra. Y La no gran solamente a los países que pelean, sino en todo el mundo, porque ahora, como mencionamos al principio, veo cómo esta guerra que comenzó el año pasado ha afectado al mundo entero, del Bueno, aspecto la gran económico. pregunta que tenemos que responder aquí sería si las guerras anteriores, cada vez en un increscendo de devastación y destrucción, no han movido a la reflexión, ¿cuántas guerras más necesitamos para que reflexionemos Cierto, en serio? muy cierto eso, muy Nosotros cierto. podemos tener nuestra perspectiva, Ujú, pero el ser humano tiene la capacidad de reflexionar, de pensar. ujú. Todavía aporta la imagen divina, todavía tiene la capacidad de sacar conclusiones y llegar a acuerdos. De hecho, en medio de esta guerra, lo que se está esperando es que en lugar de que la tensión se aumente, se encuentre una manera, una vía diplomática que pueda traer a colación un acuerdo. Ujú, ujú. Por ejemplo, ahora mismo, este acercamiento entre Rusia y China es temido, pero también da un halo de esperanza, porque los que esperan un acuerdo dicen, ojalá China encuentre una manera de De llevar leer, algo claro. sobre la mesa que sea concreto, pero al mismo tiempo otros temen que esto pueda profundizar acuerdos que unan a esos dos bloques contra el bloque occidental, que es Así. una de las probabilidades más grandes que existe. Y el drama, entonces, este drama de desafortunado de la guerra, nos lleva a hacernos la pregunta, Héctor, ¿el por qué? ¿Por qué existen las guerras? ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son las razones por las cuales la guerra existe? Eh, Realmente, desde que ha habido seres humanos y entró el Existiendo pecado, los conflictos. siempre ha existido el conflicto. Y la guerra no es nada más que la extrapolación, o no digamos la extrapolación, es el mismo conflicto humano de forma individual, lo mismo que ocurre de forma individual llevado a un plano más amplio. Me Yo explico. diría que es como exteriorizar el conflicto interior. Sí, quiero explicarme. Exteriorizar. Por ejemplo, ¿por qué hay?
desavenencias entre individuos, entre una relación normal, una relación que tú tienes con una persona. Cuando tú tienes problemas con esa persona, hay problemas interpersonales en la relación, valga la redundancia, ¿verdad? Hay problemas en la relación, es evidente que esas diferencias que existen pueden, se usa varias formas para resolverse, o terminar la relación, o pelear o llegar a un acuerdo. O sentarse a dialogar, exacto, para llegar. Perfecto. So, eso ocurre también en el plano más amplio. Es por las diferencias. Una de las razones de las guerras tiene que ver con, con las diferencias de ideologías. Tiene que ver con la incapacidad de ponerse de acuerdo a veces. Pero sobre todo, tiene que ver con el orgullo humano y el deseo de poder. Tal vez, Héctor, estos son los dos elementos principales que pueden ser mencionados como la causa principal de las guerras. De hecho, es lo que vemos, una nación tratando de conquistar otra, no es más que un acto de egoísmo, Ujú, pero puede tener razones válidas para justificar la invasión. Pero ¿quién puede casi determinar qué es correcto o no? Porque hay una frase que dice que lo primero que muere en la guerra es la verdad. ¿Cómo ujú. saber en medio del debate de argumentos quién tiene la razón, si se justificó o no la causa de la guerra? Bueno, Eso es difícil. cuando nosotros hablemos un poco sobre la guerra, sobre la teoría de la guerra La justa, tal guerra vez podemos justa, tocar un poco más sobre ese aspecto. así es. En este momento, eh, queremos señalar que tal vez el egoísmo, el orgullo, el deseo de poder pueden ser los ejes principales que pueden mover a la guerra. Y a través de la historia tú te das cuenta, Héctor, que ese ha sido el problema. Por ejemplo, los grandes imperios que surgen, como Grecia, Babilonia, Asiria, Roma, Egipto, esos grandes imperios, ¿por qué se forman esos imperios? Es simplemente por eso, por un deseo de poder y un deseo de extensión. De conquista. Ese deseo humano del egoísmo, de querer tener poder, de querer tener dominio, pues hace que ya a una escala mayor, el más fuerte trate de dominar al más débil. Y cuando no hay ninguna barrera que pueda impedir eso, no hay ningún otro elemento que pueda detener esa ambición de poder, esa ambición de egoísmo, esa ambición de extensión. Entonces es evidente Pero que se le da rienda suelta. eso que mencionas ahí, Dauri, es importante. Sí hay barreras. La guerra precisamente lo que hace es intentar romper barreras que impiden conseguir cosas bajo la diplomacia, el diálogo Ujú, y los acuerdos. sí. Incluso las amenazas anteceden a la guerra como una manera de forzar o derribar límites y barreras que impiden lograr lo que se quiere. Y Ujú, entonces la guerra precisamente lo que hace es que quiebra esas barreras para imponer una ambición, una apetencia de poder o de lo que sea. ya. Dauri, estamos en un punto de realizar una pequeña pausa. Regresaríamos inmediatamente para abordar el tema de las consecuencias de las guerras. Sí, y antes yo quisiera mencionar también, Héctor, eh, que en cuanto a las causas de la guerra, a través de la historia, una de las cosas que, bueno, hablemos tal vez de la antigüedad. Por ejemplo, los griegos en la guerra, ellos tenían una base espiritual, y al punto de que lo que ocurría supuestamente en los dioses que se peleaban y todo eso, y los héroes que ellos tenían, la mitología la cual ellos usaban, o la cual ellos tenían, de esos dioses que supuestamente se peleaban, forjaban ciertas bases para la forma como ellos también actuaban en la guerra. Desde ese punto de vista, entonces, hay un elemento también espiritual que tal vez ya no en tiempos modernos ocurre, y ya eso no está, pero sí en la antigüedad, pues surgía ese elemento también. Y que Vamos a volver a ese tópico porque tengo algo que comentar
pero después de esta pausa. Está bien. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Bueno, Dauris, ese elemento que mencionaste, el elemento espiritual, quizás religioso si se quiere, subyace no solo a la cultura griega. Hay especialistas, eruditos y arqueólogos que han podido demostrar o señalar, mejor dicho, que en la antigüedad las guerras entre los seres humanos eran concebidas como una extensión de los conflictos cósmicos que se producían entre las deidades. Y eso va más allá del mundo griego. De hecho, en Apocalipsis se tiene esa cosmovisión. En Apocalipsis 12 encontramos un gran conflicto cósmico que se produce en el cielo y que luego tiene repercusiones en la tierra. Y lo que está ocurriendo en la tierra es como una extensión de ese conflicto. Ujú. De hecho, que se perciba así no significa que la guerra se justifica, sino Claro. que sencillamente plantea una explicación plausible de realidades que nosotros estamos viviendo, porque si las guerras causan tanto sufrimiento, tantas pérdidas materiales, económicas, piensen, por ejemplo, que una nación, un continente puede tomarse todo un siglo para construir una economía fuerte. Ujú. La guerra es capaz de destruirlo todo en un año. Sí. Y luego, después de ese año, le sigue otro siglo para tratar de reconstruir una economía que fue próspera. Ujú. Caramba, tenemos que pensar que lo que ocurre en las guerras tiene que movernos a la reflexión, porque nos Claro, mantenemos dentro de un ciclo que no termina. claro. Hay un elemento también, Héctor, que en el contexto de lo que mencionabas sobre la religión, esa es otra causa que a través de la historia ha causado muchas guerras. Así es, Y guerras religiosas. Y, y tal vez de las más famosas podemos hablar de lo que ocurrió con el Islam y el cristianismo, así es. cuando el Islam comenzaba a tener poder, a tener fuerza. Y claro, hay algunos elementos ya de conceptualización o de idiosincrasia de la religión. En el caso del Islam, por ejemplo, para poder expandir el Islam, pues una de las cosas era que se podía hacer a través de la guerra y de imponer, ¿verdad? La religión como parte de la misma predicación de la expansión del Islam, al que no quería aceptarla. En cuanto al cristianismo, es posible que también usó las mismas tácticas, como fue el caso de la Inquisición o el caso de la colonización, pero en este caso no había una base en sus escritos sagrados para hacer eso. De modo que en ese sentido sí hay una diferencia, pero es evidente que también la religión ha sido en algún momento de la historia la causa a veces de guerras que han habido en nuestra historia. Bueno, Dauri, me gustaría señalar un poquito en términos de las consecuencias de las guerras. Me gustaría iniciar con este caso de Rusia y Ucrania. A la altura del día de hoy, a la altura del día de hoy, este conflicto ha dejado decenas de miles de muertos, más de 13 millones de personas desplazadas. Incluso ha provocado esta actual crisis económica global y también ha hecho resurgir la amenaza y el temor de una guerra nuclear. Por ejemplo, el presidente Joe Biden, hace apenas un par de meses, habló del riesgo de un Armagedón nuclear. Interesante. Incluso dijo que está en el nivel más alto desde la crisis de los misiles cubanos de 1962. Wow. Y en ese contexto, Dmitry Suslov dijo, este es el miembro del Consejo Exterior de Política y Defensa de Rusia, dijo que si un solo misil estadounidense impactara una infraestructura militar rusa dentro de Rusia misma, ellos entonces tomarían la decisión de realizar un asalto histórico hacia un Armagedón nuclear. Así que la frase está corriendo en los labios, no solo de este gobernante norteamericano que tenemos, sino también de estos líderes rusos. Rusia entonces lanzaría un ataque nuclear estratégico contra Estados Unidos y todos los aliados de la OTAN,
Y luego dice, sin importar cómo estén armados. Entonces dice él, todo el planeta morirá. Cuando tú escuchas declaraciones como esta, te das cuenta que las consecuencias de las guerras van más allá de las pérdidas de vidas humanas. Van también sembrando toda una estela de angustia, de ansiedad, de estrés y de pánico. Y en la antigüedad, por ejemplo, las guerras se hacían con espada, con flechas, con lanzas, Y aún y así eran terribles. eran guerras terribles, ¿cierto? Pero después de la revolución industrial, estamos mirando cómo después de la creación del rifle y después de la creación de estas armas tecnológicas, nosotros vemos que las guerras cada vez más se hacen más letales, son más letales. Así es. Y desde el siglo XX se han creado diferentes armas para hacer guerra. Realmente, Héctor, hemos llegado a un punto que las armas que existen son capaces de literalmente Destruir. borrar al ser humano de la faz de la Tierra. Así es. Literalmente borrar al ser humano de la faz de la Tierra. Y de las armas que hay, por ejemplo, hay armas nucleares, armas biológicas, armas químicas, Atómicas. armas atómicas. Y cada una de estas armas, el ser humano literalmente ha tenido que ponerse de acuerdo, porque si no se pone de acuerdo, puede el ser humano autodestruirse por completo y de forma literal. Sí. De que si no existe eso, la capacidad humana para destruirse, para autodestruirse, la capacidad humana con los inventos de estas armas es letal realmente, una capacidad letal para destruir. Ari, Entonces, ¿y qué decir de los niños que sufren, por ejemplo, desnutrición a causa de las guerras? Por ejemplo, en el oh, Yemen actualmente, en los 12 años de conflicto que se ha estado viviendo, aparte de más de 233,000 muertos que ya hay, tenemos más de casi 2,5 millones de niños sufriendo de desnutrición, pero una desnutrición aguda, falta agua potable, la atención médica a la población es tétrica. La ONU, por ejemplo, ha señalado que en el Yemen se está viviendo la peor situación humanitaria del mundo. Incluso más de 10,000 niños también han muerto en medio de esa guerra. ¿Y qué decir de las otras que mencionamos al principio, de Etiopía, Myanmar, Siria? Es tremendo eso. Entonces, esto hace que nosotros pensemos en la necesidad, más que de evaluar los números y las estadísticas que puedan arrojarse, evaluar la necesidad de una reflexión. Nosotros como cristianos creemos que las guerras no van a terminar. Pueden hacerse acuerdos, pero los acuerdos se van a violentar. Por ejemplo, ahora mismo Rusia se retira del acuerdo que tenía de control de armas nucleares. No es que me estoy saliendo, es que suspendemos. Incluso eso implica que pueden empezar a hacer experimentos nucleares nuevamente para potenciar el arsenal militar que tienen y de armas de destrucción, lo que puede abrir las puertas también para que Estados Unidos lo haga, porque la verdad que cuando una nación ve que otra nación se está armando, entonces empieza una carrera armamenticia. Lo que está pasando ahora, Japón, que mantuvo una actitud pacífica, va a invertir más de 10,000 millones de dólares en armamentos otra vez. Alemania ya ofreció hacer lo mismo. Francia ya lo está haciendo. Y las naciones que no lo dicen, créeme, no es que no lo están haciendo, también lo están haciendo. Y ahora el mundo se multiplica en términos de inseguridad. Así que si ahora mismo tenemos armas que pueden destruir toda la vida humana sobre el planeta, imagínate lo que significaría en los próximos años esta realidad. ¿Qué piensas así de es. lo que acabo de decir? Así es, Héctor. Perdona, por alguna razón, Héctor, perdí la conexión y, Ok. y no había escuchado lo que habías Bueno, pues mira, mencionado. yo estuve conversando sobre la carrera armamenticia que han iniciado las naciones.
Y Sí, implica que, Dauri, si actualmente tenemos el poder de destruir toda la vida humana en la Tierra, con ujú, esta nueva carrera de armamenticia que están iniciando las naciones, ese poder de destrucción se multiplica. claro que sí, Y eso claro que sí. genera un estrés mayor y un nivel de inseguridad mayor. Y significa eso que aunque no hablemos de una guerra mundial, de una tercera guerra mundial, cualquier guerra que se produzca entre una nación y otra, entre un bloque y otro, va a tener consecuencias desastrosas para la vida humana y la Claro, seguridad mundial. claro que sí, Héctor. Y es que, y yo entiendo que, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo algunos acuerdos para eh, tratar de evitar esto. Cuando la bomba en Hiroshima y Nagasaki fue, fue puesta allí esa bomba y se vieron los resultados de esas armas nucleares, pues tuvo que haber un acuerdo para que los países no usaran este tipo de armas. Sin embargo, a pesar del acuerdo que hubo y de que estos países grandes, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, de hecho, solamente hay como 7 u 8 países en el mundo que tienen estas armas nucleares y que se ha propagado la idea de el desarme nuclear. Pero el corazón del ser Eso es humano, una ironía. yo sé que Eso es es una una ironía. ironía, ¿Sabes por qué? eso es por lo Porque menos para como una forma de buscar, de pacificar el asunto. Sin embargo, debido a lo que ocurre con el corazón humano, al engaño del corazón humano, y especialmente ahora, Héctor, con esta guerra que existe en Rusia y Ucrania, ¿tú te imaginas qué hubiese pasado si Ucrania no hubiera depuesto sus armas nucleares? bueno, a eso me refería cuando yo dije eso es una ironía. No que la información que tú das de que se hagan acuerdos de no usar o de que no proliferen es irónico. No, la ironía es esta. Yo creo que la invasión rusa en Ucrania, porque ya topamos el tema otra vez, sin que entremos en Es comentarios imposible salir de propiamente aquí. de valoración sobre esto, no se hubiese producido si Ucrania hubiese tenido todavía las armas que depuso anteriormente. Porque Porque también es un desalentador. bueno, es un elemento disuasor. Sí, Y muchos especialistas dicen, la clave que tiene una nación para no ser invadida por otra nación es tener armas nucleares, porque nadie quiere jugar ese juego, nadie quiere entrar en ese sí. juego de, y si la van, porque por ejemplo, Rusia dice, nosotros tenemos una política, y es que si a nosotros nos invaden o nos atacan, nosotros estamos eh, listos para usar nuestras armas de destrucción masiva. Por consiguiente, ¿a quién se le ocurre invadir a Rusia? Sí, es cierto, cierto. Es Ningún así. país fronterizo de Rusia, aunque sea miembro de la OTAN, va a decidir así libremente, vamos a invadir a Rusia, porque Ujú, saben cómo Rusia va a responder. Entonces, claro, sí hay algo de lógica allí. Y sí. creo, por eso digo que si Ucrania hubiese tenido armas nucleares, Rusia no hubiese invadido, porque sabe también que posiblemente Ucrania hubiese tenido su propia política de defensa. Ujú, ujú. So, entonces, en este aspecto, de esas armas letales y las consecuencias que estos traen, mencionamos, ¿verdad?, que mucha gente muere, quedan muchos niños huérfanos, muchas, mujeres viudas, mucha enfermedad, en Millones de personas mutiladas, mutiladas afectadas. también. En este caso, en este último conflicto que se está llevando a cabo, ha dejado una secuela económica para el mundo entero, porque al meterse otros países en el asunto para tratar de defender, entonces ha afectado totalmente la economía. De modo que las consecuencias de la guerra son impredecibles, son realmente impredecibles. Y con las capacidades destructivas que tenemos, puede hasta llegar a destruir por completo los seres humanos. De hecho, yo estaba leyendo una estadística, Héctor, en el cual un arma nuclear, un solo megatón de un arma nuclear, digamos que cayera en Detroit, morirían unos 2 millones de personas ¿Cuánto? en un solo ataque, en un solo ataque. ¿Dos Y o 12? hablando, perdón, 2 o 12, no escuché bien. 2 millones.
2 millones. Pero un ataque a completa escala, digamos, entre Rusia y Estados Unidos, estaríamos hablando de que el 77% de la población estadounidense moriría en un ataque a completa escala. De modo que eso es un drama del cual nosotros tenemos como seres humanos. Pero hay un aspecto también, es el aspecto diplomático. Las guerras, no, el mundo no se ha destruido realmente porque todavía, de algún modo, esa capacidad de raciocinio. ¿Perdón? Que la diplomacia ha dado sus frutos. Perfectamente, perfectamente. Cuando comenzó la Guerra Fría fue una de esas oportunidades en las cuales hemos podido ver cómo la diplomacia pues ha funcionado para calmar las tensiones y que no llegara pues a un conflicto bélico con armas nucleares. De hecho, Dauris, el hecho de que la diplomacia ha funcionado es lo que da esperanza para que pueda funcionar ahora. Así es. Pensemos en que hay naciones que en el pasado fueron enemigas y pelearon, pero hoy son aliadas. Piensen en el caso de Estados Unidos y Japón. Todos sabemos, pero hoy son aliados. Sin embargo, no podemos negar que estas naciones que hoy son enemigas, en el futuro también puedan ser aliadas otra vez. Así que nosotros apostamos y alentamos la esperanza y oramos para que se encuentre una vía diplomática como ya se ha encontrado en otras ocasiones, porque fue posible, es posible y seguirá siendo posible. Así es. Y las convenciones que se han hecho en los diferentes momentos ha sido precisamente con el propósito de evitar las guerras. Por ejemplo, las Naciones Unidas, a pesar de que comienza a funcionar como una especie de eje de países en la Segunda Guerra Mundial, pues llegó después de la Segunda Guerra Mundial a tener un auge de todos los países, en el cual ahora funge como un ente regulador en cuanto a las guerras, y pues también se ha unido en cuanto a otros temas que conciernen al mundo. De algún modo, ese ente regulador contribuye tal vez a disminuir los efectos de la guerra o a intervenir en ciertos aspectos, y vamos a hablar de eso cuando hablemos sobre la guerra justa, pero hablando del aspecto diplomático, de la diplomacia, es tal vez el elemento que contribuye a la minimización de los eventos bélicos o también a evitar, ¿verdad? Las guerras. Pero vamos a pasar a una nueva pausa y tan pronto terminemos, entonces pasamos a ese concepto de la guerra justa. Así que por lo menos vamos a analizarlo brevemente después de esta pausa. Claro, lo vamos a analizar también desde el punto de vista de el cristianismo y cómo ve la guerra, incluyendo ese elemento de la guerra justa. Nos vemos ahora entonces. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 11. ¿Existe tal cosa como una guerra justa? Eso es lo que me gustaría que pudiéramos conversar ahora, Dauris, pero también ver la perspectiva del cristianismo, puesto que somos cristianos, ¿no? Sobre el tema de la guerra. Me gustaría introducir la idea de que en los primeros 3 siglos de la iglesia, los cristianos se oponían totalmente y radicalmente
a la guerra. De hecho, eso causó muchísimos problemas en el Imperio Romano y en las filas de los ejércitos, del ejército romano, porque de pronto habían innumerables soldados que fueron aceptando el cristianismo y se fueron convirtiendo. Entonces, no querían pelear, sentían que no podían usar las armas que ya tenían para quitar vidas de personas a quienes ellos consideraban hermanos. Tremendo desafío. Así es, Héctor. Y desde el punto de vista cristiano, Héctor, tú sabes que nosotros estamos llamados a perseguir la paz, a buscar la paz y síguela. Estamos llamados a perseguir la paz. Nosotros, como cristianos, bueno, desde que el cristianismo comenzó, siempre se busca ese elemento. Bienaventurados los pacificadores, ¿verdad? Porque ese es el reino de los cielos. Y esa es la perspectiva de nosotros como cristianos. Pero a través de la historia, pues se ha desarrollado la teoría de la guerra justa. ¿En qué consiste la guerra justa? Bueno, la teoría de la guerra justa consiste en algunos parámetros que deben juzgar o caracterizar una justificación de la guerra. Y en ese contexto, entonces, esa idea se ha desarrollado. ¿Puedes decirnos, Héctor, un poco acerca de algunas qué de, consiste esa idea? claro que sí. Se han señalado 7 u 8 razones para que una guerra sea considerada justa. Vamos a decir así, entre comillas, justa. El primer caso es que la guerra sea justa en sí misma, que no sea provocada de manera adrede, sino que tenga una razón que la pueda justificar. Segundo, Así es. quizás es que haya una autoridad competente que pueda tomar la decisión. No un solo hombre, sino un grupo de individuos que puedan analizar, dilucidar el problema y entonces tomar una decisión. También debe haber Así una es. justificación corporativa que está asociada a lo anterior. Y en términos de autoridad competente, deben haber autoridades establecidas y que Ujú. tengan regulaciones y leyes que puedan acudirse a ellas. También tiene que haber una intención justa. Es decir, no es la idea de exterminar un pueblo, sino de resolver un problema. Así es. La guerra también justa se considera si esta es el último recurso. Se agotaron las conversaciones, la diplomacia no dio resultado, entonces lo inevitable ocurre, entonces en ese sentido es el último recurso y entonces hay que pelear. Ujú. También está la probabilidad de éxito. ¿Podemos ganar esta guerra? Porque si no la podemos ganar, vamos a sacrificar a nuestro pueblo. Eso es Entonces correcto. no es una guerra justa tampoco. Y finalmente podemos decir que debe haber una proporcionalidad de los resultados. Es decir, Claro. vamos a hacer una inversión de vida, de recursos, de tiempo, de daño a la economía, de vida humana, pero se corresponde todo eso a lo que pretendemos lograr y al final un espíritu recto. No debe haber como una intención solo de dañar, sino que haya una razón que sea adecuada y que tenga armonía con una actitud justa y correcta. Claro, y otro aspecto también, Héctor, es que la guerra debe tener en cuenta el derecho de inmunidad a los no combatientes. Es decir, que los civiles no sean atacados y solamente concentrarse en lo que es los que están combatiendo. Pero al final, una de las cosas, como tú has mencionado, más básicas, es que la teoría de la guerra justa lo que hace simplemente es tratar de justificar cuándo una guerra puede ser hecha con una moralidad correcta, pudiéramos decir así. Entonces, desde ese punto de vista, podemos decir que a veces para buscar la misma paz se necesita una guerra, en algunas circunstancias. Sí. Estos características que tú estás presentando no significa que nosotros estemos condonando la guerra, simplemente estamos haciendo una descripción de esa teoría de la guerra justa. Y yo sé también, Héctor, que a pesar de que países como los Estados Unidos, Europa, eh, incluso Rusia también, tienen algunos parámetros en cuanto a la guerra, muchas veces esos parámetros son violados. Mm. Y
lo que uno llama, por ejemplo, o lo que ellos pueden decir, oh, eso es una guerra justa, realmente hay una intención allí que no es justa. Simplemente puede que haya simplemente una intención de extensión y se usa el pretexto de que está ocurriendo esto para hacer una guerra. Por ejemplo, cuando Por eso, Saddam Hussein, ¿qué pasó cuando Saddam Hussein? Se creía que él tenía armas nucleares, fue invadido, al final no tenía nada. Entonces, aunque estos parámetros están aquí, también algunos de ellos pueden ser usados por algún poder para justificar una guerra, que al final hay otro motivo, hay un motivo ulterior. bueno, es que el concepto mismo de la guerra justa, aún nosotros no la aprobemos totalmente, tiene como contraparte la guerra injusta y es cuando se justifica algo que no es cierto para producir una guerra o para aprovechar, ya que entramos aquí, aprovechemos con este argumento para también entrar aquí. Eh, Claro. de hecho, el concepto de la guerra justa también entra dentro del cristianismo, vamos a decirlo ahora como visión. Ujú. Precisamente la guerra hace su aparición dentro de la fe cristiana a raíz de cuando la iglesia se convierte en un poder terrenal. Ya. Y luego entonces la iglesia también empuja el proyecto de la guerra. Se ha dicho que la iglesia propiamente no persiguió a nadie, no mató a nadie, pero utilizaba el Estado, la espada del Estado, y presionaba al Estado para que cumpliera reglas que le permitían a ellos lograr sus objetivos como si ellos mismos lo estuvieran realizando. Ujú. Es, entonces, en la actualidad, algunas denominaciones siguen sosteniendo la idea de la guerra justa, pero también se destaca que la guerra injusta es una brutalidad que implica, aunque por supuesto, una guerra de agresión, también se piensa, no es justo que una nación cuando es invadida pelee, se defienda. Claro. Por Entonces, en esa ese razón, caso, Héctor, parecería ser que el concepto de la guerra justa, más que tomar la iniciativa de declarar una guerra, es pelear una guerra en la que está en juego la ujú, supervivencia de las personas, la existencia de la nación, el derecho a ser una nación que tiene delimitaciones propias en relación con otras. Y entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Nos cruzamos de brazos y claro, dejamos que el agresor claro. nos Ujú. conquiste y nos reescriba la historia y borre nuestra identidad. Y a veces también, Héctor, la guerra se hace para defender al inocente o al que menos, al que menos puede. Por ejemplo, este es el caso de lo que estamos mirando hoy, cómo han ido en ayuda del país que ha sido atacado. Pero en fin, las guerras, el concepto de la guerra justa pues tiene ese propósito de buscar la justicia, básicamente, Así es. buscar la justicia y buscar el mal menor, castigar el mal que se está haciendo. Ah, Sin embargo, debe ser siempre el último recurso, agotarse todos los medios posibles diplomáticos para no llegar a ese punto. Dentro del cristianismo, yo pienso que el concepto de la guerra justa se justifica más a raíz de la perspectiva de Agustín de Hipona o Tomás de Aquino. Por Ujú. ejemplo, San Agustín dijo que los que han hecho la guerra en obediencia al mandato divino, esto lo dijo en su libro La ciudad de Dios, o en conformidad con sus leyes, han representado en sus personas la justicia pública o la sabiduría del gobierno. Y en esta capacidad han dado muerte a hombres malvados. Y tales personas, lo que han hecho es, no han violado en absoluto el mandamiento de no matarás o no asesinarás. Así que esa es la justificación de Agustín. Y en el caso de Tomás de Aquino, desarrolló como una perspectiva en tres partes. La primera de ellas es que la guerra es justa si la promueve el príncipe que lleva la espada, según la Biblia, que es un servidor de Dios y que está autorizado a vengar el mal que hacen los malos, para decirlo de esa manera. Ujú. La segunda sería que es justa si se está vengando de las injurias y de lo que se ha robado. Y finalmente, la tercera que señala es que la guerra es justa si se puede probar que hay una intención recta en los contendientes. Es decir, tenían razón, entonces es justa. De hecho, yo me dije al principio que cuando analizamos este tema no estamos en un área donde todo es blanco y negro. Así es. Y decir desde afuera, desde mi país donde no hay guerra, que es injusto lo que está ocurriendo en tal lugar,
Yep. Quizás yo esa perspectiva no la mantenga si de pronto mi país es el que se Eso convierte en el eso es invadido. correcto. Así es. Y nosotros, Héctor, este tipo de temas que nosotros tocamos tiende a ser espinoso algunas veces y tratamos de no dogmatizar estos asuntos, ya que como cristianos, como siempre decimos, estamos envueltos con ideas, con situaciones, con circunstancias, estamos envueltos en un contexto cultural y todos los elementos que nos afectan a nosotros como cristianos no estamos aislados. De modo que tenemos que enfrentar todas esas cosas con una base que pueda ayudarnos a sobrevivir con esas cosas. La idea en cuanto a la guerra, nosotros queremos vivir en un mundo que sea de paz. Y de hecho, la Biblia nos habla y nos da esa promesa. En el libro de Isaías, por ejemplo, el capítulo 2, versículo 4, dice: y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. O sea, allí hay una promesa, que aunque es una promesa local de Israel, pero la intención es que haya un mundo donde no haya guerras. Y a pesar de que la guerra es un drama humano, el cual muchas veces no se puede evitar por el mismo problema del corazón humano, del orgullo, del egoísmo, del deseo de poder. ¿Cómo nosotros como cristianos, qué debemos nosotros ver? ¿Cómo debemos nosotros juzgar la guerra? ¿Cuál sería nuestra perspectiva como cristianos? Bueno, La yo Biblia pienso, la Biblia no condona la guerra realmente, porque somos llamados como cristianos, por ejemplo, a amar incluso hasta nuestros enemigos, desde el punto de vista individual. O sea, nosotros, en el libro de Romanos, por ejemplo, capítulo 12, dice que debemos amar a nuestro enemigo y bendecir a los que nos maldicen, orar por aquellos que os ultrajan. Jesús mismo, como dice ahorita en las bienaventuranzas, habló de los pacificadores. Nosotros estamos llamados a ser pacificadores. Busca la paz y síguela. So, si vemos el asunto desde el punto de vista cristiano, estamos llamados a ser pacificadores y no ser de aquellos que tal vez apoyan todo tipo de guerra. Ahora, el libro de Romanos también, sí, perdón. mira, ¿sabes algo? En esa dirección, Dauri, de lo que mencionas respecto a la perspectiva bíblica sobre cómo debe el cristiano interrelacionarse con las demás personas, incluso en un contexto de guerra, amar a vuestros enemigos no deja de ser un mandamiento bíblico. Claro, Continúa siendo un mandamiento así bíblico. es. La perspectiva de la iglesia, yo pienso que se ajusta la iglesia adventista a esa trayectoria. Ujú. La guerra y la paz, dijo Jan Paulsen, el que fue presidente para el 2000, año 2008 por ahí, de nuestra iglesia, en una revista, la revista Adventist World, habló sobre el servicio militar y habló de una postura clara sobre eso y dijo que la guerra, la paz y la participación en las Fuerzas Armadas no son asuntos moralmente neutrales. No podemos decir, oh, esto está como, esto es gris, Ujú. nada blanco y negro. Ya hay cosas que no son blanco y negro, pero Claro, hay cosas que tienen áreas grises. Pero cuando así hablamos de esto, no hay nada moralmente neutral. Las escrituras no pasan por alto el tema y la iglesia en su autoridad e influencia moral tampoco. Esta es una responsabilidad, no es opcional, es que nosotros tenemos esta responsabilidad. Y por más incómoda que sea, la iglesia debe trazar una perspectiva. Por ejemplo, la posición histórica de nuestra iglesia no deja lugar a dudas, decía él allí. Portar armas, aquí viene la declaración, portar armas o participar en la guerra es una violación directa de las enseñanzas de nuestro Salvador y del espíritu de la letra de la ley divina. Así que en términos generales, nosotros los adventistas nos ceñimos a no guerra. No promovemos la guerra y entendemos que participar en ella tampoco es correcto. Sin embargo, Dauri, me gustaría decir algo aquí. bueno, participar tal Como vez ahí, activamente, ahí es porque si donde voy. nosotros Ahí es donde voy participamos, precisamente. okey, No como combatiente, porque ahora nos encontramos con un dilema. ¿Qué hacemos cuando, por ejemplo, somos adventistas en un país donde no existe una ley de servicio no obligatorio?
Hay muchos países que tienen servicio obligatorio en el ejército. Ujú. Entonces los adventistas que viven allí tienen que hacerlo. Si en ese contexto de servicio se da una guerra, ¿cuál debe ser la opción del adventista? Entonces, Bueno, ahí viene el tema de ser una persona que participa en la guerra, pero no como un soldado combatiente. ajá. Y en Y ese caso viene el conocido personaje adventista que se llama Desmond Doss, que murió en el 2006. Él fue convocado para luchar. Sin embargo, él, debido a sus principios adventistas, se rehusó a portar un arma o a matar. ujú, Mientras él sirvió en el ejército, lo hizo como una persona que ayudaba a los heridos. Y a él se le atribuye haber salvado unas 75 personas en medio de la guerra. Incluso él fue reconocido como héroe nacional. Incluso vale decir que Mel Gibson hizo una película, la de Hacksaw Ridge, sobre o Hasta el último hombre. Así ujú. que este personaje representa la tensión entre la guerra, la posición de la iglesia y el comportamiento que debe tener un adventista en medio de una guerra. También, Héctor, aparte de eso, sabes que también nosotros tenemos capellanes, capellanes que pertenecen a una de las ramas de las Fuerzas Armadas y muchas veces también esos capellanes están allí en el lugar de guerra y dan instrucciones religiosas, consejerías, ese tipo de cosas, que también, y nuestra iglesia también sirve, algunos de nuestros pastores sirven también como capellanes. Y bueno, ya habrá puede haber otro tópico acerca de eso, la participación del cristiano o no en la milicia, pero en el contexto de la guerra estamos mirando que esto sucede. Ahora bien, yo quisiera tocar brevemente, Héctor, algo que tú decías ahorita respecto a la posición bíblica cuando mencionabas a Tomás de Aquino. En la Biblia, en Romanos 12, por ejemplo, que yo mencionaba, nos llama a amar a nuestros enemigos. Pero en Romanos 13 podemos ver cómo se presenta allí el rol del Estado. Dice que el soldado es un siervo de Dios para castigar al que hace mal, para traer justicia. De modo que podemos observar allí que hay un rol que cumple el Estado. El cristiano como cristiano individual debemos amar a nuestros enemigos. Ahora, cuando vemos el punto de vista estatal, el punto de vista del Estado, vemos entonces que el Estado es un ente que se convierte en un sirviente de Dios para administrar justicia. Si extrapolamos eso al aspecto de la guerra, podríamos decir entonces que cuando un Estado trata de promover la justicia, promover la equidad o defender al inocente, y tal vez para ello tenga que recurrir a cierta violencia para ello, siempre y cuando sea, como hemos explicado en cuanto a la guerra justa, pues habría como cierto tipo de si pudiéramos decir, de justificación, no justificación, pero como cierto tipo de apoyo en ese sentido, desde ese punto de vista. Quería mencionar eso porque realmente lo que mostramos en la Biblia es, lo que nos enseña la Biblia es que estamos llamados a ser pacificadores. En Bueno, vez de buscar guerra, siempre ser pacificadores, buscar la forma de evitar la guerra. el tiempo se nos ha terminado, Dauris. Estamos ya en el último minuto. Me gustaría decir al terminar este tema que nuestras reflexiones no pretenden decirle a las personas qué creer o no creer, Ujú, eh, cómo entender o no entender un tema. Es una reflexión abierta que pondera diferentes opciones y perspectivas y entendemos que no tenemos una respuesta completa para todo y por eso presentamos la posición de la iglesia porque creo que representa mejor la reflexión de la iglesia sobre la guerra ujú, que mi perspectiva personal. así es. También entendemos que hay vacíos que quizás se puedan llenar más adelante, pero de momento me gustaría dejar en la mente de los amigos oyentes lo que Pablo menciona en la primera carta a Timoteo. Yo te exhorto, le dijo Pablo allí, verso 1 y 2, que hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en inminencia, para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad.
y Amén. recordar el consejo de Jeremías en el capítulo 29, verso 7, de lo que Israel debía hacer al llegar a un imperio que los llevó cautivo, que en medio de una guerra les venció y que se los llevó cautivo. Procuren el bienestar de la ciudad De la ciudad. a la cual yo los hice llevar como cautivos. Rueguen a ella al Señor, rueguen por ella al Señor, para que en su bienestar ustedes tengan bienestar. De manera que lo que Pablo está diciendo no es más que extrapolando el principio y aplicándolo a las circunstancias actuales de su tiempo. Así es. Sigamos orando por esta situación de guerra que hay a nivel mundial y aportemos con mayor claridad posible nuestras perspectivas Claro. sobre este asunto. Mantengamos un espíritu de intercesión delante de Dios, porque parecería ser que orar es hacer nada, Ujú. pero las mayores batallas se ganan de rodillas. Así Así es. que nuestra parte es orar para que Dios ponga buena voluntad en estos líderes que ahora están, como dijo un periodista, sacando pecho a ver quién tiene Ujú, ujú, más fuerza, sí. pero realmente lo que necesitamos es que esos pechos se escondan, nos sentemos en la mesa del diálogo y podamos llegar a una conclusión satisfactoria para todos. Y que Gaby, también ¿alguna palabra? queremos esto para que Cristo venga pronto y se terminen estas guerras realmente. Así es, así es. Así Que el es. Señor les bendiga y será hasta la próxima entrega. Dios les bendiga. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.